Licenciado, compañeros, el tema que nos corresponde son los cuasicontratos de comunidad. Pero para hablar de cuasicontratos de comunidad, primero tenemos que hablar de qué son las obligaciones civiles. Y se entiende que son aquellas que dan derecho a exigir su cumplimiento y éstas sean originadas por medio de contratos o los cuasicontratos. Es decir, en el caso de los cuasicontratos, las obligaciones que se contraen sin convención y nacen de la ley o del hecho voluntario de una de las partes. Y si el hecho del que nacen es lícito, constituye un cuasicontrato según lo establecido en el artículo 235 del Código Civil. Los cuasicontratos. Su definición se basa en que es un hecho voluntario, lícito, no convencional, que genera obligaciones. Se dice que es lícito y no convencional para diferenciarlo del delito, cuasidelito y contrato respectivamente. Los elementos que constituyen a este es que es un hecho voluntario, no convencional, lícito y generador de obligaciones, siendo que hay tres tipos de cuasicontratos. Uno de ellos es el de comunidad, según lo que se establece en el artículo 236 del Código Civil. Y dentro de las normas previas que regula el presente cuasicontrato, expresa claramente que cada comunero debe contribuir a las obras y reparaciones de la comunidad proporcionalmente a su cuota. El código no define la comunidad y solo se ocupa de ella especialmente bajo el aspecto de cuasicontrato de comunidad, pero en el proceso común declarativo de partición judicial 24C/2012 señala que debe entenderse como comunidad la relación o el conjunto de relaciones en que aparece como sujeto varias personas conjuntamente, y que la comunidad de una cosa universal o singular entre dos o más personas, sin que ninguna de ellas haya contratado sociedad o celebrado otra convención relativa a la misma cosa. Es una especie de cuasicontrato, por ende, en el título al que se ha referido, mediante la cual se tiene la propiedad en proindivisión, genera obligaciones hacia todos los comuneros. Se dice que hay proindivisión cuando una misma cosa o universalidad de bienes, como la herencia, pertenece a varias personas que son propietarias pro indiviso de la misma. La expresión jurídica pro indiviso se refiere al derecho de propiedad sobre un bien y quiere decir que una persona ostenta el derecho de propiedad sobre ese bien parcialmente, puesto que comparte la titularidad con otras personas. La expresión pro indiviso es equivalente a copropiedad o comunidad de bienes. ¿Cómo se pone fin a un pro indiviso? A la hora de extinguir un proindiviso es importante distinguir si el bien es divisible o indivisible. Si el bien es divisible, se puede poner fin al proindiviso dividiéndolo en partes proporcionales a las cuotas de cada titular. Piénsese, por ejemplo, en un proindiviso sobre una finca rústica de 125 hectáreas, propiedad de 5 herederos. Se puede dividir en 5 fincas de 25 hectáreas cada una. O piénsese en un proindiviso sobre una casa de 2 plantas, cada una de ellas con una salida independiente a la calle. Se podría hacer la división horizontal y crear 2 pisos independientes. Esto se puede lograr por las buenas mediante un negocio jurídico formalizado en una escritura pública entre todos los cotitulares, o por las malas mediante un procedimiento judicial. También caben otro tipo de acuerdos. No es obligatorio dividir, por ejemplo, se puede vender, pero si no es por medio de acuerdos, sino por vía judicial, solo se puede poner fin dividiendo. Una de las partes más importantes en los cuasicontratos de comunidad es la herencia, y en el libro Curso de Derecho Civil de Manuel Somarriba lo explica. Una de las formas más comunes para darle vida a la comunidad es la herencia, y esto es simple y sencillamente porque se le habla a varias personas para heredar al difunto. A estas personas se les llama comunidad hereditaria. En el título 34, capítulo 3 de nuestra legislación salvadoreña, específicamente en el Código Civil, en el artículo 255 nos encontramos lo que es los cuasicontratos de comunidad. Pero ya se ha explicado con anterioridad, nosotros nos vamos a basar en lo que es la herencia, en el artículo 257. Dice:
Si la cosa es universal como una herencia, cada uno de los connúmeros es obligado a las deudas de la cosa común, como los herederos en las deudas hereditarias. Dentro del mismo Código Civil, en el título 10, del pago de las deudas hereditarias, específicamente en el artículo 1235, dice: las deudas hereditarias se dividen entre herederos de sus cuotas. Ahora, poniendo un ejemplo claro, los herederos también heredan sus deudas en una herencia, en un testamento, por ejemplo, un vehículo, pero no se ha pagado porque se ha dejado un préstamo de hipoteca, que la garantía va a ser la hipoteca. Cada una de las partes es obligada a pagar cierta cantidad, pero no pueden pagar todavía hasta que mencionamos el mismo artículo en el inciso tercero, que dice: pero el heredero beneficiario no es obligado al pago de ninguna cuota, las deudas hereditarias, sino hasta la concurrencia de lo que valga lo heredado. Ahora, no se puede obligar a nadie a pagar cierta cantidad hasta que se establezca la cuota mensual que se tiene que pagar. Si por ejemplo son 3 personas y son $100 mensuales los que se tienen que pagar, cada uno tiene que pagar $30 y el otro 40. Pero como dice que no se tiene obligado, se puede deducir de la siguiente manera: si 2 personas son las que van a ocupar el vehículo y una persona no, porque no sabe manejar y porque no puede pagar para que le maneje, entonces esa persona puede pagar, digamos, solo $20 y los demás pueden pagar 30 y 30, para que así todo sea equitativo. El señor José Edilberto Díaz nos va a explicar un poco acerca de el surgimiento del trabajo en cooperativa para nuestro ejemplo sobre el cuasicontrato en comunidad. Muy bien, ¿nos podría explicar cómo inició el trabajo en cooperativa? ¿Cómo surgió todo esto? Por ahí como en la década de los 80, aquí había un patrono, un dueño de ese terreno, un terreno de aproximadamente 100 manzanas. Entonces el terreno era de los señores Amaya y en ese tiempo los señores embargaron el terreno al banco, fueron sacando crédito y nunca lo pudieron sacar de ahí. Entonces el banco se lo ofreció a ISTA, pero el ISTA lo tomó con la condición de que nos organizáramos en cooperativa. El ISTA nos organizó en cooperativa y pronto pues ya comenzamos a trabajar como cooperativa asociada, un número de 26 socios para esa cantidad de terreno que pues podíamos manejar. Eran aproximadamente 100 manzanas. Esa es la que en el inicio. Luego ya organizado, una vez organizado, pues la directiva, presidente, secretario y todo lo demás, ¿verdad? Ya tomamos nosotros la posesión a formar lo que es la cooperativa, cuyo nombre era hoy es San Antonio II de RL. Pronto trabajamos por ahí 5 o 6 años en cooperativa. De ahí el ISTA nos propone que nos iba a dar la tierra para que la trabajáramos individualmente. Pronto aceptamos, sí, verdad, que cada quien trabajara su porción de tierra, equivalente a 2 manzanas y media. Y a su vez nos dieron asentamiento comunitario, son lotes de vivienda, que aquí pues también nosotros podemos verificar de que sí, todo eso se dio en esa época.